Buenas, en este episodio tenemos de invitado a Nicolás Bausonio. Él es psicoanalista, miembro de la OL, de la AMP, docente e investigador de la UBA, codirector del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismos del ICDEVA. Y lo invitamos para hablar en este episodio de toxicomanías, adicciones y tratamientos. Bueno, muchas gracias Nicolás por venir, un querido colega de la cátedra, que trabajamos juntos, así que bueno, mucho gusto de tenerte acá. Muchas gracias a ustedes, la verdad que es un lujo estar acá, es un honor y un gusto. En la historia de la humanidad, ¿se sabe a partir de qué momento se empezaron a utilizar sustancias para drogarse? Bueno, es un tema, ¿no? Podríamos poner el acento en la palabra drogarse, ¿no? La embriaguez es un estado de la condición humana que la gente ha buscado en términos de placer desde siempre, de que hay registros de lo humano. Y para eso ha apelado a distintos instrumentos, entre ellos por supuesto, distintas sustancias. El drogarse, o sea, la cuestión de la droga, tiene otras características, otro sentido, ¿no? Porque esas sustancias embriagadoras se usaban en otros momentos de la historia para contactarse con los dioses, por ejemplo. En México se usa, en algunos lugares todavía, alucinógenos, sustancias, flores de cactus, ¿no? Sustancias naturales, para entrar, a partir de esa embriaguez, el sentido que tiene esa práctica es entrar en contacto con los dioses, con otras zonas de la experiencia humana. Está presente esto en todas las religiones, pensemos en el catolicismo, en la misa, el vino tiene un valor, un lugar, un sentido muy especial y es una sustancia que depende cómo uno la use. Es una conexión con otra instancia, con otro plano de la vida, como se lo entienda, o con el que uno puede sencillamente emborracharse. Entonces, cada sustancia psicoactiva ha tenido en algún momento de la historia un lugar en esta dimensión religiosa, en esta búsqueda de conectarse atravesar cierto umbral, digamos, ¿no? La droga es una palabra que está más en relación a las farmacéuticas, a la química. Entonces tiene un momento de nacimiento en la historia, qué sé yo, digamos unos 200 años más o menos, ¿no? En donde este uso adquiere otro sentido. Me parece que es clave en ese punto ubicar el sentido que puede tomar la embriaguez, ¿no? Sí, recuerdo que, bueno, estuvimos juntos en la cátedra de toxicomanía y el libro que usábamos, que escribió el titular, Fabián Naparstek, que él comentaba que había investigado en relación a lo que se había escrito sobre esto, que en comunidades indígenas muchas veces esto de lo que se sabe como la pipa de la paz, que es quizás con grandes cantidades, pero como era en un ritual y en relación a los mayores, o sea, servía quedaba en el marco de una ceremonia y no en el desborde. Entonces tenía más bien un borde, no era una adicción. Claro, no era un desbarranque que es la adicción, ¿no? Sino más bien tenía esa función que en ese momento ver cosas y decir, es como nos contaron nuestros padres, como nos contaron nuestros abuelos, ¿no? Y para eso usaban de azúcar. Y un sentido, se usaba para entrar en conexión con ciertas ideas, ciertas experiencias, un sentido. Esto es fundamental cuando la droga se usa, la droga que sea, digamos, se usa con un sentido qué sé yo, de curar cierto malestar con la indicación médica, eso tiene
límite, es acotado. Cuando el objetivo es pura y simplemente la satisfacción, es más difícil encontrarle un borde, encontrarle un acotamiento a eso. Entonces es fundamental la articulación entre la satisfacción y el sentido. Okay. Y es interesante, perdón, esto que con esto decir la droga, lo que se introduce es el parentesco entre la droga legal y la droga ilegal, ¿no? Como que se hace una nueva trama de relaciones. No es lo ilegal es droga, ¿no? Puede ser, lo legal también puede ser una droga. Bueno, hoy por hoy, en Estados Unidos, lo que llaman ellos epidemia, y que está costando centenares de miles, si no millones de vidas, es a partir del consumo de opiáceos como calmantes, o sea, medicación, que por la configuración que tienen ellos, digamos, ellos pueden vender, ofrecer, la publicidad puede ofrecer medicación sin pasar por una prescripción médica, entonces la gente va a buscar calmantes opiáceos que generan una dependencia química, muchas veces con resultados fatales. Pensaba en eso que decían de que tenga cierto sentido, que sea para algo, y pienso en un ejemplo actual de, por ejemplo, la gente que se junta y fuma porro, pero por una cuestión de una juntada social y que después en otro contexto quizás no fuma. O sea, más Sí, una sí. cuestión de, el sentido es la pertenencia quizás. Es como un ritual de algún modo. Creo que puede ser un ritual si eso queda ahí, ¿no? Y si es, qué sé yo, los sábados, cuando me junto con mis amigos o mientras era adolescente. Otra cosa es cuando ya se empieza a ir de ese marco y es todos los días y si no fumo no puedo y necesito esa satisfacción. No sé, ¿qué te parece? No, es exacto. Pienso en el para qué. Uno puede estar con amigos y compartir un vaso de cerveza, un vaso de vino, un whisky, un cigarro de marihuana. Lo puede hacer. El problema empieza cuando la cosa es al revés, ¿no? Cuando tomo y entonces a partir de ahí se genera el encuentro, cuando lo central es la embriaguez. Ya ahí es más difícil acotar. Claro, ¿no? porque Es difícil. Además, no es, yo insisto con la cuestión del sentido, porque muchas veces se pretende ubicar el límite del lado de la cantidad, ¿no? ¿Cuánto uno tiene que tomar o cuánto uno tiene que consumir? ¿A partir de qué medida se considera que alguien tiene un problema? No es esa la perspectiva que me parece a mí la más eficaz para considerar esto, la más práctica, lo que la práctica enseña, digamos, es justamente ubicar qué función tiene esa ingesta, esa embriaguez. Todos necesitamos dejarnos ir en algún momento del día, de la semana, de la vida. Eso es parte del disfrute de la vida, de lo que le da sentido a la vida hoy, ¿no? No es lo mismo que hace, qué sé yo, 300 años en otro contexto cultural. Todos lo necesitamos eso. Entonces, bueno, si eso está en un marco, si eso está en un contexto, si eso permite relaciones, si eso permite llevar adelante el deseo, bueno, es un medio. Ahora, si eso se empieza a comer y empieza a consumir la vida, ¿no? Las relaciones, las actividades, ya ahí es donde empieza el problema. Es otra evaluación la que uno hace clínicamente. Si no hay droga, no voy, ¿no? Solo eso me hace reunirme, por ejemplo. Claro, o si no tomo, no me divierto, ya ahí la cosa se invierte, ¿no? Sí. Una cosa es voy, me divierto, por ahí hay algo, otra cosa es, no va a haber nada, entonces me voy a otro lugar a conseguir. Ya la cuestión cambia de sentido, justamente, ¿no? El hecho de que cuando la droga empieza a generar dependencia, digamos, sale de ese marco social o de ese sentido y empieza a generar cierta adicción y dependencia, ¿esa dependencia tiene que ver únicamente con la droga en sí o también tiene que ver con la mente o la forma de la persona, digamos? Y yo creo que siempre tiene que ver con la subjetividad. La elección de un consumo siempre tiene que ver con la singularidad de la persona. Hay gente que prueba distintas drogas y no se engancha con ninguna. Uno al lado de ese se engancha con la cocaína, un estimulante. Otro se engancha con alucinógenos. O sea, siempre
hay una dimensión de la subjetividad. Es cierto que a partir de cierto punto, a partir de cierta cantidad de consumo, eso tiene efectos reales en el cuerpo, ¿no? Y también hay allí incide, digamos, a partir de que uno toma cierta cantidad de alcohol, por ejemplo, después de un tiempo de abstinencia, si uno no vuelve a tomar el alcohol, eso tiene síntomas. O sea, uno se despierta temblando, ¿no? Es muy común, hace falta mucha cantidad de alcohol para esto, ¿no? Pero se conoce ese efecto, o con los opiáceos mismos, con algunos psicotrópicos pasa igual, ¿no? Si uno no los consume, se agrava, la situación, el malestar aumenta. Entonces eso hace que uno requiera cierto tipo de desintoxicación, si es que decide hacer un tratamiento, lo requiere, ¿no? Pero siempre hay una subjetividad que llega hasta ese punto. No es para cualquiera eso. Yo había escuchado a un actor, que no recuerdo el nombre ahora, que era ex cocainómano y que decía que él, antes de entrar en la adicción a la droga, tenía muchas situaciones en las que tenía adicciones, pero a otras cosas. Por ejemplo, decía, ayer hacían 40 grados de calor y quería ver el partido y me sentaba a ver el partido en el auto, aunque hicieran 40 grados, me tenía que quedar las 3 horas viendo el partido y tenía como ciertas conductas que él después identificó como adictivas. Entonces, como eso ya venía desde antes, digamos. Sí. Es una cuestión, ¿no? La adicción es una palabra casi del sentido común, que es difícil saber qué es lo que nombra. En general, cierta dimensión compulsiva, ¿no? Cierta dimensión de algo imparable que uno no puede dejar de hacer, más allá de que uno sepa que eso le hace mal, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con sustancias, con cocaína, con alucinógenos, opiáceos. Hay una canción que dice, soy un adicto a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien ahí que no se puede despegar de esa otra persona, que piensa permanentemente en eso, que se obsesiona, que es capaz de ir más allá de sí mismo, de lastimarse incluso para estar con la comida pasa lo mismo, ¿no? Sé que comer tal cosa me hace mal y sin embargo... Entonces, lo adictivo nombra más vale ese aspecto de la conducta y, bueno, uno puede darle distintas explicaciones a eso y hay toda una línea que trata de explicarlo por el lado de lo neurobiológico. A mí me parece que eso es... muy parcial, muy parcial, que ignora un montón de circunstancias, no solo, digo, también sociales, ¿no? Porque hay gente que se aferra a ciertos consumos por una cuestión de ambiente, pero fundamentalmente de satisfacción, ¿no? Sí. De cómo se articula la satisfacción para cada uno. Claro, porque se puede pensarlo por cantidad, si es adicción o no. Se puede pensarlo por sustancia. Esta sustancia es buena, esta sustancia es mala. Pero cuando vos decías, yo me acordaba de, por ejemplo, la escritora Melino Tom, que ella habla de su potomanía, que era su adicción al agua. Y ella decía que no podía parar de tomar agua y que dice, bueno, será una metáfora de mi sed de infinito, ¿no? Como... bueno. Ella lo dice muy bien porque es muy buena escritora. Qué potencial simbólico, claro. Claro. Esto de no poder parar. Y ahí se nota con el agua, que uno dice, qué sano que es, pero depende cuánto, depende si parás. Sí. Bueno, ese es el punto, ¿no? Hay la noción que manejamos en relación a estos temas, que es la de farmacón. La conocés, Patricia, esta idea que viene de la Grecia antigua, ¿no? Que una sustancia puede ser beneficiosa o perjudicial, puede ser remedio, puede ser veneno. Las dos caras de la misma moneda. Exactamente, de acuerdo a cómo entre eso, en qué equilibrio entre, en qué función entre en la subjetividad. Alguien puede tomarse una copa para darse coraje y eso le puede servir y serle muy beneficioso. Ahora, si eso no se detiene en un punto, lo que viene es el de barranco. Hoy en día, ¿cuáles son los principales motivos que llevan a las personas a querer consumir?
Qué pregunta. O no sé si querer, sino consumir. Qué pregunta, qué pregunta. Siempre los motivos son singulares, ¿no? Siempre el ser humano está conducido por la búsqueda de una satisfacción que va más allá de la conciencia, que se articula en relación a ideales, en relación a medios disponibles. Hoy, desde la cultura, está muy alentada la satisfacción a cualquier costo y sin límite, y se alienta que eso se ha transformado en un ideal, ¿no? Uno todo el tiempo tiene que estar feliz, todo el tiempo tiene que sentirse bien. Es como un empuje muy fuerte que hay a eso. Y la verdad que si uno le presta atención, la vida tiene momentos muy felices, pero también tiene de los otros. Sí. Pretender que no estén es un poco necio, ¿no? Se ofrecen muchos medios para que esa felicidad esté allí, incesante, para que ese bienestar, digamos, medios para que la gente trate de encontrar ese bienestar, y se publicitan y se promocionan las drogas entre ellos, desde la fiesta y el alcohol hasta los antidepresivos, ¿no? Claro, la droga legal. Claro, alguien está un poco triste y hasta puede las decir, cirugías. esto no puede ser, ¿cómo puede ser que no esté feliz? Y resulta que ha tenido un problema vital, familiar importante, y no se le hace lugar a ese momento de tristeza. Y entonces es antidepresivo. Entonces, la gente, bueno, consume, y ese es el medio para tratar de realizar esa satisfacción que la cultura propone. Algunos pueden tener cierto espacio para pensar cómo y qué le conviene, ¿no? Algunos lo pueden hacer, otros necesitan ayuda para eso. Pero los motivos siempre son singulares. En la consulta, porque además, para que alguien consulte, algo de eso tiene que fracasar. O sea, si alguien está feliz con lo que hace y realmente se realiza como la cultura se lo pide, no consulta. ¿Para qué? ¿Y para qué lo necesitaría si le va bien? Lo que pasa es que muchas veces esto del fármaco muestra su cara de veneno. O sea, claro, esa persona está feliz siempre y cuando, por ejemplo, consuma cocaína, o esa persona está feliz y cada vez más se embriaga. Y a veces es hasta la familia la que dice, o la pareja le dice, hasta acá llegamos. O personas que se asustan porque tienen un momento, que eso está bueno, porque si se angustian y se asustan, dicen, qué sé yo, por poco me di cuenta que estoy conduciendo así, por poco me mato, o lo que le pasó a mi amigo, yo si sigo en esta voy mal. Entonces, como son momentos de quizás frenar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque en general muestra la cara venenosa. Sí, sin duda, sí. ¿Qué tratamientos terapéuticos se ofrecen hoy en día para las adicciones? Bueno, hay infinidad de tratamientos. Históricamente, a las toxicomanías en particular, cuando empezó a expandirse como problema, se le propuso la internación. Históricamente, digo, hace, no sé, 30 años, 35 años, cuando empezamos a trabajar, digamos, ¿no? El dispositivo de tratamiento de preferencia era ese. Después se vio que a veces era innecesario, a veces era contraproducente, ¿no? Se trata de que Freud decía, la salud es poder amar y trabajar. Me parece si fuera tan fácil. Muy sabio, bueno, pero es sencillo al mismo tiempo, ¿no? A veces se complica mucho, justamente. Ahora, una internación puede ser un medio para permitirlo, o también puede ser un obstáculo, ¿no? ¿Por qué un obstáculo? ¿En qué casos? Y, por ejemplo, no sé, yo trabajaba en una institución pública hace muchos años, y cuando estaba esta tendencia a internar al que se presentara diciendo que consumía cualquier cosa, había gente que estaba estudiando, laburando, tenía familia,
sus amigos no eran un problema, pero consultaba, y entonces la propuesta de tratamiento era una internación en una Era un comunidad montón. terapéutica. Demasiado, claro. Además, le hacía más daño de lo que lo beneficiaba, porque lo sacaba del mundo. Varios meses internado, el tipo a la vuelta estaba sin trabajo, ¿viste? O muchas veces que se dice, tu núcleo social te enferma, no ver más a tus amigos. Y eso hay que verlo caso por caso. ¿No? Porque a veces justamente es con esos amigos, bueno, poder vincularse de otra forma y que eso no sea lo que los vincule. Pero ya dar por sentado, como que para todos esos amigos le hacen mal, es un prejuicio. Sí. Y Sí, bueno, y hoy no es así, la internación está. Dentro de la internación a veces, por supuesto, hay pasos necesarios. Alguien que, qué sé yo, consume mucho alcohol, opaco o algún opiáceo, necesita por ahí un pasaje de 10, 15 días para una desintoxicación en donde se le ofrezcan medicamentos para realmente superar un tiempo de abstinencia. Hay internaciones médicas, digamos, más allá de la desintoxicación. Pero hoy en día hay mucha oferta, hospitales de día o tratamientos en consultorio. La cuestión es poder ubicar la dimensión integral, ¿no? En el sentido de que hay una persona allí con un medio, con recursos, con una vida, ¿no? Los tratamientos que son solo por el lado de la medicación, solo por el lado de lo social en general, son reducciones que se quedan cortas, digamos, ¿no? Es una clínica muy difícil, muy difícil. muy difícil. Hay países que de hecho hasta deciden hacer una clínica de reducción de daños, que es decir, juntamos a todos. De hecho, en Copenhague, en Dinamarca, hay un barrio, Cristiania, que están todos los adictos. Y bueno, entonces, para que no se contagien enfermedades, le dan jeringas y le dan una droga menos venenosa que la que toman, pero no deja de ser una droga. Entonces, ir menos dañados, pero que siga todo igual, digamos. Bueno, en Suiza se hacía también, no sé si todavía se hace, pero es cierto eso, sí. En Dinamarca yo lo vi, estuve hace unos años y bueno, nos mostraron, este es el barrio y están todos juntos ahí. Y el Estado lo subvenciona de alguna manera porque prefiere tenerlo todo junto. Bueno, pero es otro enfoque, ¿no? El punto de la salud pública, Sí. digamos, las drogas, el consumo de drogas Sí. produce un montón de perjuicios, sobre todo en Europa, que hay una prevalencia de los opiáceos inyectables, además, que no se da tanto acá. La heroína, ¿no? La heroína, Sí. por medio Sí. endovenoso, intravenoso, Sí. ¿no? Eso no, es un consumo que acá, por suerte, no ha llegado, o todavía, Sí. no sé. Sí. Entonces, eso produce toda una serie de problemas alrededor, SIDA, problemas de salud médico-clínico, que con esos abordajes se minimizan, se aminoran, pero a la toxicomanía no la toca. Digamos, no. El tipo que consume drogas lo sigue haciendo, por ahí no se enferma, no tiene una infección. O no roba quizás para conseguir También. porque se la dan, ¿no? Exacto. Qué sé yo, ese tipo de situaciones, sí, pero no se tocan. Y como para ir cerrando, desde el psicoanálisis, entonces, ¿cómo se tratan? Bueno, si te digo caso por caso, te digo una frase hecha. Pero es así. Ya me la sé. Es así. O sea, creo que lo decíamos antes, ¿no? La droga o la sustancia que sea, digamos, tiene una función en la economía psíquica, en el entramado psíquico del sujeto. Entonces, ¿cómo se trata? Y hay que hacer una evaluación de eso antes de o sea, primero hay que escuchar y saber. Ver qué función está cumpliendo en esa persona y por qué necesita de esa droga para cumplir esa función. Exactamente. No simplemente decir como te las hago porque de algún modo tenés que cumplir esa función. La droga siempre tiene una función en relación a la angustia, ¿no? Cuando está presente como un problema, siempre está en cierta relación a la angustia. Entonces, o apacigua la angustia, o hace que la persona tenga más coraje del que tendría sin eso, o le arma un cuerpo y un mundo
que no podría sin ese mecanismo, sin ese recurso. Entonces, si uno evalúa eso antes, puede ubicar los recursos de ese sujeto y colaborar con que, de alguna forma, estén en primer plano los otros y no la droga que lo está lastimando, ¿no? Sí, me acuerdo escuchándote que un paciente decía, y porque cuando yo con cocaína soy Lepera y Gardel. O sea, con eso se armaba un cuerpo así de brillo, de éxito, y sin eso era totalmente caído. Y el punto era ver cómo él podía sentirse... No pegársele en la pera. Claro, claro. Sí. Está bien, está bien. O sea, bueno, ¿cómo se trata? Te diría, ubicando esa función, primero que nada, ¿no? Haciendo un diagnóstico de los recursos del sujeto para ver, bueno, cómo colaborar con que pueda realizar su vida de una mejor manera. El análisis es eso, un diálogo en donde uno colabora con eso, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes, un gusto.